¿Alguna vez te has puesto a pensar que el mayor castigo de un narcisista no es perderte, sino seguir viviendo exactamente como siempre ha vivido? Suena extraño, lo sé, pero cuando Dios te separa de un narcisista, sea hombre o mujer, algo empieza a derrumbarse en silencio. Mientras mucha gente cree que él sigue bien, confiado y con el control, la verdad es otra. El narcisismo no sobrevive sin validación, sin reacción, sin alguien que sostenga la ilusión. Y cuando eso termina, no hay explosión, hay vacío. Tal vez hayas salido confundida, con culpa, miedo y agotamiento emocional, pensando que perdiste. Pero, ¿y si ese alejamiento hubiera sido el comienzo de tu liberación y el inicio de un final inevitable para él? Quédate hasta el final, porque lo que vas a entender ahora cambia completamente la forma en que lo ves todo. Realidad 1. El vacío que nada llena. Cuando sales de escena, el narcisista se enfrenta a un silencio que duele más que cualquier confrontación directa. En el narcisismo, la validación siempre vino de afuera, y sin ti, la confusión empieza a ocupar cada espacio interno. Intenta distraerse, ocuparse, probarse, pero la frustración vuelve rápido. La culpa aparece mezclada con miedo, porque nadie más reacciona como antes. La tristeza surge de forma silenciosa y constante, acompañada de duda y soledad. Parece exagerado, pero observa cómo el vacío se impone cuando no hay audiencia. Es en ese momento que la inseguridad que siempre estuvo ahí se vuelve imposible de esconder. Una mentora atenta diría que ese vacío no es nostalgia, es dependencia emocional descarada. Sin ti, el narcisista se da cuenta de que no sabe sostener su propia imagen solo. El agotamiento emocional aparece porque mantener máscaras todo el tiempo cobra un precio alto. Intenta llenar con agendas llenas, gente nueva y promesas rápidas, pero nada dura. La rabia surge sin dirección clara, porque ya no existe quien la absorba. ¿Ya te diste cuenta de cómo todo parece intenso pero al mismo tiempo vacío? El narcisismo no se alimenta de paz, se alimenta de reacción. En la práctica, el día a día del narcisista empieza a volverse inestable y repetitivo. Se despierta inquieto, pasa el día buscando estímulos y termina frustrado. La duda se transforma en inseguridad constante, porque nada confirma el valor que él cree tener. Aún rodeado de gente, la soledad se impone desde adentro hacia afuera. Esto no pasa porque hiciste algo malo, sino porque el vínculo era la fuente de validación. ¿Cuántas veces sentiste que necesitabas reaccionar para evitar ese vacío de él? Esa percepción lo cambia todo. Aquí está la parte práctica para ti. Mantener el silencio firme y consistente rompe el ciclo del narcisismo. Cada explicación tuya alimentaría nuevamente ese vacío artificial. Si estás siendo manipulada por un narcisista, limita las respuestas y preserva tu energía emocional. Al principio, la culpa y el miedo pueden aparecer, y eso es normal, pero con el tiempo, la claridad sustituye la confusión. El agotamiento emocional disminuye cuando dejas de sostener lo que no es tuyo. El vacío que él siente nunca fue sobre ti, sino sobre su propia estructura interna. Realidad 2. La pérdida del control absoluto. El mayor miedo del narcisista nunca fue quedarse solo, sino perder el control que ejercía sobre ti. En el narcisismo, control es seguridad y sensación de poder para aliviar la propia inseguridad. Cuando ese control desaparece, la confusión mental se instala de una vez. Surge el miedo de no poder provocar más reacciones, seguido de frustración y rabia. Se da cuenta de que las estrategias antiguas ya no funcionan. La duda empieza a corroer, porque nada de lo que hacía antes genera el mismo efecto. El silencio se vuelve amenazante. Cuando el vínculo se corta, el juego termina sin aviso previo. El narcisista siente como si le hubieran quitado el piso, porque ya no hay más acceso emocional a ti. La culpa aparece disfrazada de victimismo y la tristeza se mezcla con irritación constante.
intenta retomar el control por mensajes indirectos y provocaciones sutiles. Ya notaste cómo todo se vuelve un intento de jalarte de vuelta al juego. El narcisismo no soporta no ser el centro. Sin control, se siente pequeño e inseguro. En la práctica, esa pérdida de control genera actitudes contradictorias. En un momento intenta parecer indiferente, en el otro explota en rabia. La soledad aparece aún rodeado de personas, porque nadie reacciona como antes. La inseguridad crece al darse cuenta de que ya no puede influir en tus sentimientos. Esto no es amor herido, es poder perdido. ¿Cuántas veces confundiste control con cuidado? Esa claridad cambia completamente la forma de ver el pasado. Aquí está la parte práctica para que la apliques. Si estás lidiando con un narcisista intentando retomar el control, mantén respuestas neutras o ninguna respuesta. Evita explicaciones largas y defensas emocionales. Esto reduce el poder de manipulación. Al inicio, la culpa y el miedo pueden surgir, pero disminuyen con el tiempo. La confusión cede espacio a la claridad y la inseguridad da lugar a la firmeza. El control que él perdió es el control que tú recuperas. Realidad. 3. La máscara empieza a agrietarse. Sin ti para sostener la imagen, el narcisista empieza a perder el control de su propia narrativa. En el narcisismo, la apariencia siempre fue más importante que la verdad, y ahora las incoherencias aparecen. La confusión surge cuando actitudes y palabras ya no combinan. La frustración crece porque percibe miradas diferentes a su alrededor. La culpa intenta ser empujada hacia afuera, pero ya no pega como antes. La inseguridad aumenta al notar que algo está cambiando. La máscara empieza a agrietarse en silencio. Cuando ya no hay quien proteja la imagen, pequeños detalles se vuelven evidentes. Comentarios atravesados, contradicciones y comportamientos extraños llaman la atención. El narcisista siente miedo de ser visto como realmente es. La tristeza aparece mezclada con rabia, porque pierde el control de la percepción externa. ¿Ya notaste cómo personas así dependen de alguien para traducir quiénes son? Sin ti, esa función desaparece. El narcisismo empieza a fallar justamente donde parecía más fuerte. Esto genera agotamiento emocional constante. En la práctica, el entorno alrededor empieza a reaccionar diferente. Personas cuestionan, se alejan o simplemente observan en silencio. La soledad aumenta porque la conexión era superficial. La duda se instala, pues no sabe quién todavía cree en la versión creada. Esto no pasa de un día para otro, pero se acumula. Cada actitud incoherente pesa más que antes. ¿Cuántas veces encubriste o explicaste comportamientos para evitar conflictos? Ahora entiendes el papel que ejercías sin darte cuenta. Aquí entra una orientación importante para ti. Si el narcisista intenta jalarte de vuelta para sostener la imagen, no aceptes ese papel nuevamente. No justifiques, no expliques, no traduzcas actitudes que no son tuyas. Esto reduce drásticamente la manipulación. Al principio, la culpa puede aparecer, pero pasa. La claridad sustituye la confusión cuando te mantienes firme. Realidad 4. La rabia sin objetivo. Cuando ya no estás ahí, la rabia del narcisista pierde completamente la dirección emocional. En el narcisismo, toda emoción intensa necesitaba un objetivo claro para descargar tensión y mantener la sensación de control. Sin ti, surgen confusión, frustración y una irritación constante que no encuentra salida. Intenta culpar al destino, a otras personas y hasta a Dios, pero nada alivia de verdad. El miedo aparece porque la rabia ya no provoca reacción. La tristeza se mezcla con rabia interna. El vacío pasa a alimentar explosiones silenciosas. Sin alguien a quien provocar, la rabia empieza a volverse contra él mismo. El narcisista siente inseguridad
porque ya no puede alcanzar a quien lo alimentaba emocionalmente. La culpa surge enmascarada de injusticia, como si el mundo estuviera conspirando contra él. Ya notaste cómo las quejas aumentan, pero las soluciones desaparecen. El narcisismo necesita confrontación para sentirse vivo. Sin eso, el agotamiento emocional crece día tras día. La rabia queda suelta, sin función clara, sin dirección definida. En la práctica, esto aparece en mal humor constante y actitudes agresivas fuera de contexto. Pequeñas situaciones se vuelven grandes conflictos, aún sin motivo real. La soledad aumenta porque las personas empiezan a alejarse de esa inestabilidad. La duda se instala, pues nada parece funcionar como antes. No entiende por qué perdió el control de la situación. ¿Cuántas veces fuiste el pararrayos de toda esa rabia? Ahora queda más claro el peso emocional que cargabas sin darte cuenta. Aquí va una orientación práctica e importante para ti. Si la rabia de él intenta alcanzarte nuevamente, no la absorbas y no la personalices. No entres en discusiones y no te defiendas emocionalmente, porque eso solo reactiva el ciclo del narcisismo. Mantén distancia y límites claros, aun cuando la culpa aparezca al inicio. Con el tiempo, la claridad vence la confusión. La rabia que no encuentra objetivo pierde fuerza y se agota sola. Si todo esto que estás escuchando tiene sentido para ti, es porque este contenido toca algo real que viviste, sola, y por eso no termina aquí. Existe una colección completa que profundiza exactamente todo esto, organizando lo que sentiste, viviste y nunca pudiste explicar bien. Es un libro virtual, lo recibes en el momento, directo en tu celular y en tu correo electrónico. El acceso está en el primer comentario fijado. Y si este tipo de claridad te ayuda, suscríbete al canal para seguir aprendiendo y fortaleciéndote. Realidad 5. La sustitución que nunca funciona. Cuando se da cuenta de que te perdió de verdad, el narcisista intenta sustituir rápidamente la ausencia. En el narcisismo, cambiar personas es una forma desesperada de negar el vacío interno. Busca a alguien nuevo para provocar reacción, admiración y validación inmediata. Al inicio parece animado, confiado, casi triunfante, pero pronto la confusión vuelve porque nada encaja como antes. La frustración crece al percibir que la nueva presencia no sostiene la misma dinámica. El miedo de haber perdido algo insustituible empieza a rondar. La inseguridad se intensifica en silencio. La verdad es que ninguna sustitución funciona cuando el vínculo anterior veía más allá de la máscara. El narcisista siente rabia por no poder reproducir el mismo efecto emocional. La culpa surge disfrazada de crítica al otro, como si el problema siempre estuviera afuera. ¿Ya notaste cómo idealiza rápido y desvaloriza a la misma velocidad? Eso no es pasión, es intento de anestesia. El narcisismo no soporta sentir su propio vacío por mucho tiempo. Cada cambio profundiza el agotamiento emocional y la tristeza aparece cuando la actuación pierde fuerza. En la práctica, las relaciones se vuelven superficiales e inestables. Personas entran y salen sin crear conexión real. La soledad aumenta a un acompañado, porque falta profundidad emocional. La duda se instala cuando se da cuenta de que nadie reacciona como tú reaccionabas. Intenta forzar intimidad, acelerar lazo, controlar gestos. ¿Cuántas veces sentiste que eras diferente de las otras? Ahora entiendes por qué ninguna sustitución sostiene lo que fue construido a base de manipulación. La desesperación interna crece junto con la sensación de pérdida. Aquí está la orientación práctica para ti. Si el narcisista intenta provocar celos o comparación, no entres en ese juego. No te midas por su sustitución. Eso solo alimenta el ciclo del narcisismo. Preserva tu energía y mantén distancia emocional. Al inicio, la duda y la inseguridad pueden aparecer, pero pasan.
La claridad surge cuando entiendes que no fuiste sustituida, fuiste liberada. El vacío que él intenta llenar no se resuelve con otra persona. Realidad 6. El aislamiento emocional. Aun rodeado de personas, el narcisista empieza a sentirse cada vez más aislado por dentro. En el narcisismo, cantidad nunca significó profundidad, y ahora eso se vuelve evidente. Las conversaciones son superficiales, los vínculos frágiles, y la confusión interna crece. Intenta mantener presencia social para no enfrentar el vacío, pero la frustración aparece en los intervalos de silencio. El miedo de quedarse solo consigo mismo aumenta. La tristeza se instala de forma discreta, pero constante. La soledad deja de ser externa y pasa a ser interna. Sin alguien que sostenía la ilusión de conexión, el narcisista se da cuenta de que no sabe relacionarse de forma genuina. La inseguridad crece porque no logra acceder a emociones reales. La culpa surge cuando percibe que alejó a quien se preocupaba de verdad. ¿Ya notaste cómo habla mucho pero escucha poco? El narcisismo no crea intimidad, crea dependencia emocional. Sin eso, el agotamiento emocional se intensifica. Se siente desconectado aún rodeado de voces. El aislamiento se vuelve una prisión invisible. En la práctica, las relaciones empiezan a enfriarse rápidamente. Personas se alejan por sentir falta de reciprocidad. La duda se instala porque nada parece llenar como antes. Intenta forzar cercanía, pero eso genera más alejamiento. La rabia aparece cuando percibe que perdió influencia emocional. ¿Cuántas veces fuiste el puente entre él y el mundo? Ahora queda claro el papel que ejercías sin darte cuenta. El aislamiento no es mala suerte, es consecuencia directa del narcisismo. Aquí entra una orientación importante para ti. Si el narcisista intenta volver usando carencia o victimismo, mantén firmeza. No confundas aislamiento emocional con arrepentimiento real. Preserva tus límites y tu claridad. Al inicio, la culpa puede surgir, pero no dura. La confusión da lugar a la lucidez cuando te mantienes distante. El aislamiento que él vive no fue causado por ti. Realidad 7. El colapso del ego. Sin reacción, sin aplausos y sin control, el ego del narcisista empieza a entrar en colapso. En el narcisismo, el ego siempre fue inflado por miradas externas y ahora se desinfla en silencio. La confusión aparece cuando la grandiosidad no se sostiene sola. La frustración crece al percibir que nadie más valida sus narrativas. El miedo de ser irrelevante toma espacio. La tristeza se mezcla con rabia contenida. La inseguridad se vuelve presencia constante. El ego, antes ruidoso, empieza a agrietarse por dentro. Sin espejos emocionales, el narcisista pasa a compararse más y envidiar en silencio. La culpa surge disfrazada de desprecio por los demás. Ya notaste cómo empieza a disminuir a quien sigue adelante. Eso es el ego intentando sobrevivir. El narcisismo no lidia bien con su propia limitación. Sin control, surgen comportamientos autodestructivos sutiles. El agotamiento emocional aumenta porque sostener superioridad sin aplauso cansa. El colapso no es explosivo, es corrosivo. En la práctica, esto aparece en amargura, ironías constantes y ataques pasivos. Pequeños logros ajenos despiertan rabia y comparación. La soledad crece porque su presencia se vuelve pesada. La duda se instala, pues nada confirma más la imagen grandiosa. Intenta recuperar el ego provocando, compitiendo o victimizándose. ¿Cuántas veces fuiste el amortiguador de ese ego inflado? Ahora queda claro cómo tu reacción mantenía todo en pie. Sin ti, el ego pierde sustentación. Aquí está la orientación práctica para ti. No intentes probar nada ni reaccionar a los ataques sutiles. Eso solo alimentaría un ego en colapso. Mantén distancia emocional y enfoque en tu propia reconstrucción. Al inicio, la culpa y la inseguridad pueden aparecer, pero disminuyen con claridad. La confusión da lugar a la firmeza cuando no participas del juego.
El colapso de su ego no es tu responsabilidad. Realidad 8. El final silencioso e inevitable. Mientras tú empiezas a reconstruir tu propia vida, el narcisista permanece atrapado en el mismo ciclo interno. En el narcisismo, la ausencia de cambio real mantiene todo girando en el mismo lugar. La confusión se vuelve permanente porque nada evoluciona de verdad. La frustración crece al percibir que el tiempo pasa, pero sigue repitiendo patrones. El miedo de enfrentar su propia responsabilidad paraliza. La tristeza se mezcla con una sensación constante de vacío. La soledad deja de ser momentánea y pasa a ser estructural. El final no es dramático, es silencioso. Sin ti para sostener el juego, el narcisista queda atrapado en sus propias limitaciones. La inseguridad se profundiza porque ya no hay quien valide ilusiones. La culpa aparece, pero es empujada lejos, porque asumir duele demasiado. ¿Ya notaste cómo habla de destino, mala suerte o injusticia divina? Eso es huida emocional. El narcisismo no aprende del dolor, repite el dolor. El agotamiento emocional se acumula porque nada se resuelve. El ciclo se cierra sin ruido, pero con peso. En la práctica, su vida sigue sin grandes avances emocionales. Relaciones empiezan y terminan de la misma forma. La duda se instala porque todo parece igual, solo con rostros diferentes. La rabia surge cuando se da cuenta de que seguiste adelante. La soledad se intensifica al notar que perdió a quien sostenía el vínculo real. ¿Cuántas veces creíste que cambiaría? Ahora entiendes que el cambio exigiría algo que él evita: conciencia. El final sucede porque el ciclo se repite indefinidamente. Aquí está la última orientación para ti. No confundas su silencio con paz o evolución. Preserva tu distancia y continúa enfocada en tu propia reconstrucción. Al inicio, la culpa puede aparecer, pero no define la verdad. La claridad vence cuando observas los hechos, no las promesas. Dios no te quitó algo. Te salvó de un ciclo que te drenaba. El precio de esa liberación no lo pagas tú, lo paga quien elige permanecer en el narcisismo. Si todo esto que escuchaste tuvo sentido para ti, comenta aquí: esto tuvo sentido para mí, o necesitaba escuchar esto. Solo quien vivió un vínculo así entiende el peso de lo que se dijo hasta ahora. Y déjame decirte con calma y verdad: no eres débil, no exageraste. No te confundiste sin razón. Simplemente pasaste demasiado tiempo atrapada dentro de un juego emocional invisible, típico del narcisismo, donde todo era distorsionado y tú siempre terminabas cargando culpa, miedo y agotamiento emocional. Ese dolor es real, esa herida existe y no te define, pero necesita ser cuidada de la forma correcta. Por eso, este contenido no puede parar solo aquí. Necesitas acceder ahora al material que organiza todo lo que viviste, todo lo que sentiste y todo aquello que nunca pudiste poner en palabras. No es sobre curiosidad, es sobre claridad, es sobre finalmente entender lo que pasó, por qué dolió tanto y cómo salir de esto con fuerza emocional. Cuando la mente entiende, el corazón empieza a liberarse. Y ahora no es más un contenido aislado. Es una colección completa, pensada justamente para quien pasó por el narcisismo y quiere salir de ese ciclo de una vez. Uno de los materiales te ayuda a ver con claridad el lenguaje, los juegos mentales y las trampas emocionales del narcisista. Otro te conduce paso a paso en la reconstrucción de la autoconfianza, de la identidad emocional y de tu fuerza interior. Todo se complementa como una continuación natural de lo que acabas de escuchar aquí. Déjame explicarte de forma simple. Es un libro virtual, lo recibes directo en tu celular y en tu correo electrónico, en el momento. No necesitas esperar entrega física y no necesitas tener prisa. Puedes leer con calma, a tu ritmo. El acceso está en el primer comentario fijado justo debajo del video. Si este contenido te ayudó,
Suscríbete al canal y activa las notificaciones. Aquí no estás sola. Este es un espacio de claridad, fuerza y reconstrucción emocional. Hasta el próximo video.